En este caso, solo estaba un poco pendiente de la lección número 2, siempre con la teología propia o acerca de Dios. eh, Dos atributos o perfecciones que hacían falta, según el material. Primero es sobre la trascendencia e inmanencia de Dios. Entonces, para tener una definición de qué es trascendencia, aquí el material les dice que es ir más allá de algo, traspasar los límites de la experiencia posible. Entonces, es un tema bien complejo de entender en el sentido de que Dios está fuera de nuestros parámetros, de nuestros sentidos, de nuestra realidad, porque Él está más allá, o sea, Él cubre, está presente en nuestro universo y está más allá, o sea, los cielos de los cielos no lo pueden contener, es más grande, está más allá. Entonces, esa es parte de la trascendencia, también es inmanente. Entonces, la inmanencia significa que es propio de un ser que va unido a, de un modo inseparable, a su esencia, aunque puede distinguirse de ella. La definición que está en el material es un poco complicada, siento yo, o sea, eh, hay que ponerle cierto sentido ahí, pero realmente, o sea, lo podemos ver así, que la inmanencia es de que Dios está presente a plenitud en cada parte, en cada átomo, en cada espacio de todo este universo que Él ha creado. Él es el creador, entonces nosotros estamos inmersos en su creación y Él es el que sustenta la creación. Por Él es que existe, por Él es que subsiste la creación entera, entonces por eso es que Él está presente en todas partes. Entonces Dios existe antes de la creación y eso lo podemos ver en varios versículos bíblicos. Eh, Quiero ver, creo que no los tengo aquí, los voy a poner. Entonces, vamos a hacer más grande esto. Entonces, primero tenemos el Salmo 90, versículo 2. Este es un salmo que específicamente habla sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, porque nosotros somos finitos. Si bien somos inmortales en el sentido de que una vez muramos, pasamos a la presencia del Señor, nosotros que somos creyentes, que somos salvos, entonces la vida continúa, ¿verdad? Solo que no en este lado de la eternidad, sino en la otra, ya en los cielos con Cristo y cuando venga en su reino. Entonces, nosotros somos inmortales en ese sentido, pero sí tenemos un principio, no vivimos en la eternidad. Mientras que Dios, si Él habita en la eternidad, para Él no hay principio ni fin, sino que Él creó el principio y el fin de nuestro universo. Entonces Él está por encima de todo eso. Entonces este salmo habla de eso, ¿verdad? De esa eternidad de Dios y la transitoriedad de nosotros. Entonces, entonces, nos dice el Salmo, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí está claro, ¿verdad? Que Dios es Dios desde siempre. Prácticamente esa forma poética de decir de que desde el siglo hasta el siglo y hace referencia de que Él formó la tierra y el mundo, da a entender de que Él está por encima de ese tiempo. O sea, Él ya existía desde la eternidad y desde que inició el tiempo, que hizo los cielos y la tierra, eh, desde allí empezó prácticamente el tiempo a correr, ¿verdad? Y
Por eso es que Él habita en la eternidad y Él está por encima de todo, de toda su creación, obviamente, porque es Dios. Luego tenemos en Jeremías capítulo 23, versículo 24. Aquí se habla sobre el remanente de Israel principalmente, pero el profeta menciona en el versículo 24, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ahí vemos esa inmanencia de Dios, que Él está en todas partes. Él está en cada milímetro de todo este espacio, de todo este tiempo. Él no le rige el tiempo. Entonces llena, está toda la tierra y los cielos de Él. Entonces no hay nada que podamos hacer si hacemos algo en lo oculto, algo en la oscuridad, algo en la madrugada, algo que creemos que nadie nos está viendo. Tengamos presente que Dios está ahí y Dios sabe lo que está pasando. Y igual que como el Salmo 139, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente, de que, de que definitivamente Él es omnipresente. Otro versículo es Isaías 66:1, en donde el contexto es sobre los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Acordémonos que Isaías estuvo presente en el cautiverio. Entonces él estaba profetizando sobre estos juicios. Entonces dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Y este cielo se refiere al universo prácticamente, ¿verdad? Y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, pensar de que un templo va a contener a Dios es imposible. Sin embargo, como Dios conoce nuestra limitante y la situación que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo antiguo, entonces se hizo prácticamente el tabernáculo y después vino el templo, de tal manera que fuera un modelo de el trono de Dios, de la realidad de los cielos, o sea, de una forma eh, que, o sea, como modelo, lo tomó eso Moisés, en base a lo que le dio información Dios, y se hizo el tabernáculo y el templo, y sí, habitó la presencia de Dios ahí, en el arca del pacto, en el propiciatorio, pero realmente, o sea, para él no hay nada imposible, pues, o sea, eso pasó porque pasó, pero realmente poniéndose a pensar, y el mismo rey Salomón lo mencionó cuando estaba dedicando el templo que él hizo, de que cómo es posible eso, que Dios pueda habitar en una casa, en un templo hecho por seres humanos, o sea, es impensable, pero sin embargo, pues Dios conoció nuestra bajeza y permitió eso a su pueblo para que ellos sintieran que Él estaba cerca, aunque definitivamente Él está en todas partes, o sea, no podemos nosotros decir que está lejos, o sea, está prácticamente en todo lugar, pero lo más importante es que está en nosotros, porque nosotros ahora somos morada y templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ese es un gran detalle que muchos antiguos hubieran querido vivir en estos tiempos, que si bien muchas personas recibieron el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no moraba con las personas, sino que llegaba a hacer una tarea específica o durante un tiempo y se retiraba, ¿verdad? Así era normalmente como funcionaba en el Antiguo Testamento. Ahora ya mora en nosotros. Entonces es un detalle ahí. Antes era la nube, ¿verdad, hermano? En la nube era como una forma de guiarlos en el desierto y darles sombra. ¿Verdad? Pero sí, era parte de la presencia de Dios porque ellos veían la nube y sabían de que era de parte de Dios. Ajá, así como la columna de fuego en la noche, que les daba calor en un desierto, las madrugadas son bien heladas. Yo nunca he estado ahí, pero dicen que sí, es muy Sí, helado. eso. Ajá, entonces esa columna de fuego, o sea, les daba calor y les daba guía. Entonces sí, Dios fue muy misericordioso con el pueblo.
quiero ver, Salmo 139, 7, 8. El Salmo 139, como lo mencioné, es donde se habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. En los versículos del 7 al 8 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Este es un salmo de David, y si bien es cierto, está hablando de David, cualquiera podría decir, ah, bueno, entonces él estaba bien presente y conocía los pensamientos de David. Pero no, o sea, esto se aplica también para todas las personas, porque Él es Dios. Entonces, si lo puede hacer con una persona, obviamente lo puede hacer con todas, en cualquier, porque Él no se rige ni siquiera por el tiempo. Entonces, lo puede hacer con cualquier persona en cualquier tiempo y todo está decretado por Él. Entonces dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, o sea, como dando a entender de que se va a ir a lo más lejano, a una galaxia lejana, no sé, tipo Star Wars, allí estás tú, dice. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú, ahí tú estás. El Seol, si bien es cierto, es un lugar espiritual, es considerado como un límite, por así decirlo, así como el cielo es nuestro límite, el Seol viene siendo el otro límite inferior, porque ellos lo concebían como que estaba en la tierra, en el fondo de la tierra, en el lugar más bajo. Entonces, prácticamente está hablando de los dos límites de nuestra realidad y realmente está en todas partes, o sea, no se puede esconder del espíritu. Nosotros no podemos escondernos de Dios. No, hermano, conclusión, mejor buscarlo, porque si no podemos huir de él, Sí, mejor hay que buscarlo. sí, así es, hermano. Ahí nos toca tener que someternos a Él porque Él es Dios y nosotros somos creación suya, somos, y bueno, y a pesar de eso, nos ama y nos ha hecho hijos, hijos de Él. Entonces, realmente es un gran privilegio y deberíamos nosotros estar agradecidos y obedecer su palabra. Entonces, actuar en consecuencia de. Pero es bonito porque el Espíritu Santo es que nos ayuda para buscarlo y la palabra de Dios nos ayuda a conocerlo mejor y poder vivir en consecuencia. Entonces Dios es Dios porque es su propio ser, es su superior y está por encima del mundo, o sea, de toda la creación realmente. Ahí el mundo se quedó corto, ahí vendría a ser toda la creación. Y toda la creación y el hombre mismo depende de él. Ahí vamos a ver algunos versículos bíblicos en donde hace referencia de que todo subsiste por él. Y como se leyó al principio de la clase, de que todas las cosas es por él y para él. Entonces, nada, sí, o sea, nada se hubiera hecho si no fuera por nuestro Señor Jesús, nuestro Dios también, Padre y Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, tenemos mucho que meditar en eso. El apóstol Pablo asevera que todas las cosas subsisten en el amado Hijo de Dios. Eso lo vemos en Colosenses del 1 al 17. El versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Acordémonos que Dios, uno de los atributos o perfecciones de Dios es que es espíritu. Entonces por eso es invisible. Pero Cristo vino y el primogénito de toda la creación lo dio a entender. Él es la imagen de ese Dios invisible. Ahora, esta palabra primogénito no significa de que es un ser creado, porque hay, yo creo que los testigos son los que creen, no me acuerdo, creo que sí, los testigos, no recuerdo qué religión creen de que Jesús es una creación, es la primera creación de Dios, pero no, o sea, Jesús es Dios. Y lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, entonces ahí podemos ver que esa unión entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo ha estado desde siempre. Y más adelante, si llegamos a la parte de los nombres de Dios, cuando lleguemos a Elohim, ahí vamos a ver también que es una palabra plural. Significa de que desde el principio, desde Génesis 1:1, nos está diciendo de que sí, Dios es uno, pero es uno en una Trinidad. Solo que en el Antiguo Testamento era un poco más difícil
encontrar esa Trinidad, pero sí, sí estaba presente. Entonces, en este versículo, el 16, nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y eso es bien curioso porque no solamente creó todo lo de este universo, lo que nos rige a nosotros como seres de esta realidad, de esta dimensión, se podría decir, pero también de las cosas invisibles. Y ahí hace referencia a tronos, a dominios, principados, potestades, que hay personas que dicen de que esos son tipos de ángeles de cierta nivel como jerárquico, pero igual, o sea, nosotros no podemos, porque hay gente que es muy apresurada en decir cosas así, pero realmente nosotros no lo sabemos. No sabemos si esa es una jerarquía, si está por nivel o qué. Pero bueno, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces ahí vemos lo importante, lo poderoso que es nuestro Señor. Y Él es antes de todas estas cosas, de todas las cosas. O sea, ahí vemos la preexistencia del Hijo con el Padre. Y todas las cosas en Él subsisten. Y a esta es la palabra que queríamos llegar, de que si no fuera por Él, todo se destruiría. O sea, no pudiéramos avanzar, o sea, Él es el que nos sujeta a que podamos existir en esta realidad porque esta creación es de Dios. Entonces, es muy importante. El libro de Job recalca el papel importante que desempeña el Espíritu Divino en el hombre. Aquí lo vamos a ver en Job capítulo 33, versículo 4. Aquí, bueno, y si bien en este capítulo 33, quien está hablando es Eliú, uno de los amigos, bueno, que estaba ahí presente cuando los amigos, entre comillas, de Job estaban hablando con él. Y bueno, teniendo esa discusión que tenían, Eliú, algo bien curioso es de que él no, cuando ya al final, allá por el capítulo 42 más o menos, eh, eh, Dios como que se molesta de los amigos de Job porque habían hablado no conforme a lo que es Dios. Entonces, prácticamente le dice de que tienen que sacrificar unos becerros, no me acuerdo, y para que él detenga su ira, o sea, y pedirle a Job que lo haga. Pero curiosamente, él se refiere a, quiero ver, a sus amigos que era Elifaz, a Bildad y a Sofar, pero no mencionan a Eliú. Entonces, ¿qué pasa? Eliú muy probablemente, y de acuerdo a algunos estudiosos del libro de Job, mencionan de que Eliú es un nombre hebreo, o sea que muy posiblemente, porque sus amigos no eran hebreos como tal. Entonces, posiblemente Job sí era hebreo y Eliú también. Y por eso es que Eliú se le atribuye de que él habló correctamente. Y este capítulo es prácticamente de lo que Eliú habló. Y él dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí podemos ver que el Espíritu de Dios es muy importante porque nos hace prácticamente, tenemos ese soplo de vida, ese ruaj, que significa como el soplo, el viento, el espíritu, nos da ese aliento de vida, que es de parte del Omnipotente. Bueno, mencioné lo anterior porque hay algunas cosas, si nosotros leemos Job y los discursos de los amigos de Job, hay algunas cosas que no van acorde a lo que es Dios realmente. Entonces pues, tenemos que tener cuidado de leer los discursos de los amigos de Job. Pero sin embargo, Eliú parece que estaba acertado porque no fue condenado. Esa era la lógica por lo que mencioné anteriormente. En este capítulo, Job 34, siempre está hablando Eliú, versículos 14 al 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, o sea, lo que nos hace existir prácticamente, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ahí podemos ver que dependemos totalmente de Dios, de su espíritu. Si él en algún momento decidiera hacer eso, ya recibir el espíritu, su aliento,
de todas las criaturas, hasta ahí llegamos. Y Él lo puede hacer si Él es Dios, o sea, no habría nada que le impida. Pero no ese es el propósito, o sea, Él tiene un plan y pues todo está haciendo tal como Él lo ha planeado. Entonces, pero es curioso eso, ¿verdad? Que son cosas que a veces no pensamos, pero sí, ¿verdad? O sea, el Espíritu Divino desempeña un gran papel en nosotros. Y esa es parte de la gracia común que tenemos todos los seres en este mundo, que tenemos, bueno, el sol sale sobre justos e injustos, nace, o sea, cada día nacen un montón de personas en este mundo, igual los animalitos, los animales tienen su espíritu, y de repente, si se mueren porque un carro lo atropella o algo, igual Dios tiene control sobre eso y recibe el espíritu, y vuelve a nacer otra criatura y así sucesivamente. Añadimos las palabras del apóstol a los filósofos atenienses. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 17, 25, 28. Y esto es bien curioso porque el apóstol Pablo vemos que es una persona muy estudiosa de, obviamente, de la palabra de Dios, porque él fue instruido por el Señor mismo y adicionalmente tuvo instrucción del Espíritu Santo. Entonces, él fue un hombre poderoso en la palabra. Pero adicional, era una persona letrada, porque él hace referencia, él en este capítulo, el contexto es que él está en Atenas. Y Atenas había un montón de filósofos, habían epicúreos y no sé qué. Entonces, él estaba como tratando de hacerse parte de ellos, hablándoles con sus mismos filósofos hasta cierto punto, pero siempre tratando de evangelizar, que ese era el propósito de él. Entonces, del versículo 25 nos dice, si es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, perdón, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, realmente Dios no, o sea, no es que necesite ser adorado, no es que Él anhela realmente o que necesite nuestra adoración, nuestra honra. Realmente Él es Dios, o sea, nosotros somos los que necesitamos honrarlo y adorarlo porque Él es bueno, porque toda la gloria es de Él. Pero igual, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay que entender. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, a partir de Adán y Eva, desde ahí para allá, nació la humanidad. De hecho, Adán tiene un significado así como humanidad. Y entonces, todo hombre o mujer, eh, todos somos humanos, somos descendientes muy lejanos de Adán y Eva. Y ese es el linaje de los hombres, que el objetivo era que nosotros pobláramos esta tierra, la creación de nuestro Señor. Y dice que ha prefijado el orden de los tiempos. Por eso es que yo no creo mucho en los viajes en el tiempo. Digamos, eso de viajar en el pasado, creo que, bueno, y también la ciencia lo miran que es imposible porque, y yo creo que así es, porque aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Ya está prefijado el orden de los tiempos. Él ya determinó las cosas que van a pasar y sucederán tal como él lo ha establecido. Y también los límites de su habitación, hablando de que nosotros estamos encerrados en este espacio. Bueno, de hecho, se dice que hemos viajado al espacio, que hemos ido a Marte, que no sé qué, con una sonda, pero realmente nosotros no tenemos, o sea, y más como son los políticos, como son las instituciones, y bueno, y yo he visto varias imágenes, fotos que parecen más ser CGI, imágenes procesadas por computadora, o inclusive hay lugares en la Tierra donde se mira sospechosamente muy parecido a la foto que nos mandan de lo que es Marte y todo eso. Entonces, pero igual, bueno, de todas maneras, el universo creado por Dios es nuestro límite. Entonces, aunque el hombre pudiera salir de nuestra Tierra, nuestro límite es el espacio, o sea, de ahí no podemos pasar. Entonces, ya tenemos esa limitación de espacio y de tiempo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. O sea, todas estas cosas nos hacen ver de que hay una realidad inminente, de que hay un Dios, que hay un ser superior que ha creado todo esto, no es por casualidad.
Y ahí menciona el apóstol, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahí vamos acercándonos a la concepción de la inmanencia, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y esto es lo que hace referencia el apóstol a una cita de un profeta cretense llamado Epiménides, porque en él vivimos, nos movemos y somos. O sea, prácticamente, o sea, Dios está en todas partes y por él es que vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, este fue otro profeta llamado Árato o algo así, Árato de Cilicia, linaje de Dios somos, porque linaje suyo somos. Entonces, ahí hay cierto acercamiento que hace el apóstol con respecto a la inmanencia de Dios, que Él está en todas partes y que inclusive citó a profetas, filósofos de esa época, para darles a entender a eso a los atenienses. Obviamente ellos no comprendieron muy bien sus palabras, pero bueno, ahí Él dio unas palabras poderosas que nos dan a entender de estos atributos o perfecciones de Dios. Entonces la inmanencia, ¿hola? Es que hermano, este atributo es inherente a Dios, o sea, es propio de Dios. Básicamente le pertenece a Él, porque um, es, o sea, cuando lo queremos ver es indistinguible. No podemos, aquí estaba, sí, sí está en espíritu, ¿verdad? Aunque la presencia de Él se puede sentir, pero la inmanencia quiere decir de que es indistinguible, ¿verdad? Esa es básicamente ¿cómo se llama? Eh, la, la característica que es de él, ¿verdad? Sí, sí, es un atributo incomunicable, o sea, que es propiamente de Dios y nosotros no, ni cerca, ¿va? No podemos llegar a ese atributo, para nada. No es como el amor, ¿verdad? Que el amor nosotros lo podemos manifestar, experimentar, pero la inmanencia es algo que definitivamente solo Dios tiene. Por eso es que mencionamos anteriormente también un atributo, una perfección, que Dios es santo. Y la palabra santo significa apartado. Inclusive hay unos que le ponen la palabra otro, o sea, como que es totalmente diferente. No hay nada que se le compare a Dios por eso. Él es totalmente diferente. Entonces, la inmanencia está plenamente en todos los lugares al mismo tiempo. Eso es lo que nos da a entender plenamente. O sea, todos sus atributos, todas sus perfecciones están plenamente en todo lugar, en todo momento. Participa y controla todo. O sea, si él está en todas partes, o sea, él tiene control de todo. O sea, obviamente él sabe lo que hace. Nosotros solo vemos una pequeña parte de todo lo que sucede a nuestro alrededor y más o menos, ¿verdad? Con nuestra vista y con nuestros sentidos. Pero él conoce todas las variables, los parámetros, todo lo que está ocurriendo aquí y allá. Y todo va según su plan. Y aunque a veces nosotros vemos cosas que no entendemos, por ejemplo, que las violaciones a niños pequeños, porque hay gente que nace ciega, por ejemplo, o sin un brazo, no sé, cosas así, nosotros a veces no entendemos o sea, cómo pueden pasar cosas así, ¿verdad? Y hay maldad en este mundo definitivamente y hay cosas que pasan y no sabemos el por qué, pero Dios tiene un propósito bueno y como dice Romanos 8:28, que más todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Entonces, Él conoce, Él sabe qué es lo que está haciendo y nosotros pues debemos de confiar en Él, tener esa fe en que Él definitivamente tiene control de todo. Por Él existimos, lo vimos, por Él nos movemos, por Él vivimos. Y en Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, como lo leímos al principio. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, sí, definitivamente, toda esta creación es para la gloria de Dios. Todos nosotros vivimos para su gloria, porque somos de Él, o sea, y somos por Él y somos para Él. Perdón, ahí me fui hasta el final. Entonces, Dios no es su creación. Ese es un punto importante
de mencionar, y a su vez su creación no es Dios. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos al concepto de panteísmo. Yo podría decir, ah, bueno, si Dios está en todas partes, entonces este, no sé, este libro que yo tengo aquí es Dios, entonces lo voy a adorar porque Él está en todas partes. Pero no, eso es panteísmo y eso Dios lo dejó bien claro desde el principio, que eso no le agradaba. De hecho, ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, dice la palabra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, algo que nosotros vemos que son inalcanzables, algo que los antiguos veían y se asombraban grandemente porque se preguntaban, ¿y qué es todo eso que está en los cielos, verdad? No es algo como que ellos puedan llegar a ver o tocar. Entonces, por eso es que hace la referencia a lo más alto, ¿verdad? Que son las cosas que están en los cielos. El sol es sumamente importante para nuestra existencia, la luna es algo bien curioso y bonito ver en la noche. Entonces, por eso está esta palabra. Y todo el ejército del cielo seas impulsado, dice, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, sí, esto de adorar a las cosas creadas es idolatría, está penado por la palabra de Dios, y nosotros debemos buscar al creador de todas las cosas, no a las cosas creadas. Entonces, este capítulo prácticamente, el 4 de Deuteronomio, habla prácticamente de la advertencia contra la idolatría, todo ese capítulo. Entonces, otro detalle que podemos tomar en cuenta, y muy importante para veces que nos podríamos sentir solos, es de que definitivamente no, nunca estamos solos. Dios está con nosotros, no solamente porque está aquí, por quien nosotros vivimos, por quien nosotros existimos, sino porque está en nosotros, o sea, porque somos morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente es un consuelo que podemos tener presentes de que nunca estamos solos, siempre estamos con el Señor. Ahora, como un resumen de la trascendencia no limita el universo, está más allá de todo, o sea que Dios está más allá, o sea, es más grande. Dios es la causa de la existencia de todo. Si no fuera por Él, no pudiera haberse dado todas las cosas para que pudiéramos estar en este momento aquí. Entonces, Él creó todo, separado y superior a su creación. Él está totalmente, por eso es que mencioné de que Él es santo, Él está separado, pero a pesar de eso es superior a su creación y tiene control sobre todo. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, podemos leer algo referente a esto, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Esto es en el contexto de que el rey Salomón estaba haciendo la dedicación del templo, que el templo de Salomón fue algo grandioso, ¿verdad? Acordémonos que Salomón fue un hombre sabio y tenía riquezas a montones, además de todo lo que le había dejado en herencia el rey David, que su reino fue próspero también. Entonces él hizo un templo magnífico, ¿verdad? Pero igual dice, morará sobre la tierra Dios. He aquí que los cielos de los cielos inclusive no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sí, tenía razón. No hay nada que se compare realmente a Dios. Y lo podemos ver también esto en Jeremías 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Este versículo es bien bonito porque nos habla de los dos atributos que acabamos de ver, la inmanencia, porque Él está cerca, y la trascendencia, porque Él también es Dios desde muy lejos. Entonces ahí prácticamente cubre esas dos áreas, esas dos perfecciones. Bien, entonces eso sería con respecto a los atributos o perfecciones de Dios. Hay muchos más, pero no, por cuestiones de tiempo, ya vamos varias clases, no podemos seguir con eso. Quiero ver, ¿qué razón? Sí. Bien, vamos a la siguiente lección, que tiene que ver con los nombres de Dios. Y el objetivo es el mismo, conocer la esencia de Dios, sus atributos, sus nombres. Ahorita estamos en esa parte de los nombres, para mejorar su comunión con Él.
Y ahí como imagen les he colocado el tetragramatón. Me cuesta pronunciarlo, son las 4 letras del nombre de Dios con el que se presentó al pueblo de Israel, que es Yahvé o Yahweh, en inglés es Yahweh, pero en español, como traducido al español se podría decir, es Yahvé, aunque latinizado lo pusieron de nombre Jehová, pero habría que ver, o sea, de hecho hay uno de sus estudiosos que no están muy de acuerdo con esa traducción, prefieren llamarle Yahvé, pero al final, o sea, eh, Dios lo que le interesa es que lo conozcamos a Él, o sea, el nombre, si bien es importante conocerlo a Él por nombre, pero sabemos quién es Él por sus obras, por todo lo que Él hace. Él es el Dios de Jacob, de Isaac, eh, bueno, y es nuestro Padre, ¿verdad? En Cristo Jesús somos salvos, que es su Hijo, Él es Dios también, o sea, eso es lo importante, que nosotros sepamos quién es Dios y no mucho meternos en controversias con el tema del nombre. En hebreo es así, la palabrita son 4 letras que se leen de derecha a izquierda, ¿verdad? Son prácticamente letras porque no habían vocales y las vocales se le añadieron después como para darle un sonido, porque este nombre era totalmente prohibido para el pueblo judío hablarlo, porque es un mandamiento prácticamente que decía de que no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces, por eso es que ellos tenían gran cuidado con esto del nombre, no lo pronunciaban así tan libremente, así como hacemos nosotros, que a veces decimos Dios mío o algo así, ¿verdad? No, ellos eran bien meticulosos con, bueno, de hecho siguen siendo bien cuidadosos con el nombre y creo que es una práctica que está bien que la podamos tomar en cuenta de no ser tan apresurado, ¿verdad? Con mencionar el nombre de nuestro Señor. Como introducción, para conocer más íntimamente a Dios, debemos estudiar los nombres bíblicos de la deidad, porque esto nos muestra cómo es su personalidad. Esto nos muestra también o nos explica mucho referente a sus atributos, sus perfecciones. Nos da a entender, si bien las perfecciones son un poco más teológico, los teólogos lo han a veces puesto nombre o para poderlo entender, explicar, pero los nombres de Dios prácticamente revelan quién es también y nos muestran sus atributos, sus perfecciones. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo son únicos en el sentido de que los nombres de la deidad son autorrevelados, o sea, dicen quién es, nos muestra su personalidad, revelan progresivamente las facetas del ser y personalidad divinos a través de momentos decisivos en la historia de su pueblo. El pueblo pasó por varias situaciones, entonces había un momento en donde se dio a conocer con cierto título o nombre y que iba muy a la ocasión que estaban viviendo. Y con eso ellos tenían confianza y esperanza de seguir adelante y hacer lo que Dios les indicaba. Para los israelitas, y de hecho muchas personas también toman en cuenta eso, al poner el nombre a alguno de sus hijos. El nombre a sus hijos y su significado es de suma importancia. No era una mera etiqueta, no era así nomás porque, digamos, yo tenía un familiar y entonces por eso es que le voy a poner ese nombre, o me gusta tal artista y le voy a poner el nombre de ese artista. No, ¿verdad? Sino que ellos iban más allá, o sea, cada nombre tiene un significado y ese significado era importante porque iba a determinar algo de esa persona. Aquí, entre comillas, lo leo textual, dice, una expresión de la personalidad, naturaleza o futuro del individuo. O sea, que ellos elegían el nombre referente a eso, si iba a tener una personalidad X o querían que tuviera una personalidad X, si iba a tener cierta naturaleza o si el futuro de esa persona iba a ser grande o no sé, o iba a traer paz o algo así. Entonces procuraban darle un nombre de tal manera que se cumpliera o al menos una declaración por parte de quien se lo ponía con respecto a lo que esperaba del que lo recibía. O sea que ellos lo hacían de una forma hasta cierto punto profética para poner un nombre y esperar de que eso se cumpliera en la persona.
Y hay varios ejemplos. Aquí en el material pues están dos ejemplos, que es el de Noé, por ejemplo, que Noé, la palabra Noé, el nombre, quiere decir descanso, y eso lo vemos en Génesis capítulo 5, versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esa maldición fue por causa del pecado de Adán y Eva. O sea, ellos fueron retirados del jardín del Edén y la tierra cayó en maldición por esa desobediencia. Ahora les iba a costar más cultivar, ¿verdad? Y bueno, varias cosas ahí. Pero aquí el nombre Noé, aquí abajo nos dice, de hecho, en las notas al pie, quiere decir consuelo o descanso. ¿Por qué? Porque el papá tenía la esperanza de eso, de que él iba a traer un descanso por ese problema de la tierra que tenía. Y si ven, no sé qué, no se cumplió así como tal, pero sí realmente del linaje de Noé vino, bueno, es un ejemplo de fe, Noé, y es realmente un hombre ejemplar porque obedeció la voz del Señor, hizo el arca contra todo pronóstico de que lloviera, él fue obediente y lo hizo. Y entonces se salvó, bueno, Dios lo salvó a él y a los familiares con el que estuvieron en el arca. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, tenía un significado profético ese nombre. Otro ejemplo tenemos a Jacob, que Jacob pues no fue una muy buena pieza. Él fue un engañador, inclusive su nombre prácticamente daba a entender eso, de que literalmente lo que significaba Jacob era el sostenido por el talón. O sea, como que él desde el principio, cuando iban, como él es gemelo con Esaú, entonces cuando iban a nacer, o sea, él se quería abrir paso y quería ser primero. Y le tomó el talón al niño o sea, cuando sacaron a Esaú, entonces él estaba agarrado el talón. Entonces por eso es que le pusieron así el nombre. Y prácticamente el significado es que es como un suplantador o un engañador. Entonces, el nombre es un poco extraño, ¿verdad? Pero vamos a ver esa situación, un cambio de vida que tuvo él en Génesis capítulo 32, versículo 28, que, bueno, el contexto aquí es de que, eh, bueno, no sé si fue una visión o fue realmente, bueno, probablemente sí pasó porque empezó a caminar, porque en la cadera tenía, se le descoyuntó, no me acuerdo cómo se llama esa parte, pero empezó a cojear desde entonces. Tuvo que haber sido algo real, que él luchó contra el ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesucristo, porque a Dios nadie lo puede ver porque es espíritu y el que lo mire pues se muere. Pero Cristo Jesús nos los ha dado a conocer, dice en el Nuevo Testamento, y en este tiempo Cristo Jesús ya existía como tal, o sea, él siempre ha existido con el Padre. Entonces, esta fue una teofanía, o sea, era Jesús, solo que en una forma eh, preencarnada. Entonces, eh, luchó con el ángel Jacob, y en ese contexto está el versículo 28 que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí prácticamente le da el significado del nuevo nombre. Esto es el que lucha con Dios o Dios lucha. En su material creo que dice el que lucha con Dios, él pelea con Dios, creo que, bueno, no, creo que quiero ver aquí en el material, el que lucha con Dios, ajá, ese es el nombre. Entonces, bueno. El que lucha con Dios y vence es. Ajá, el que lucha con Dios y vence, ajá. Ese sería el nombre. Entonces, el significado vendría a ser. Qué bonito estuvo ese cambio de nombre. Sí, porque el primer nombre era un poco, Un poco difícil, ¿verdad? sí, poco difícil, pero sin embargo, pues Dios tenía planeado todo eso, ¿verdad? Y tenía un propósito.
y Pero, muy y seguramente hermano, escatológico. Hola. sí, y vaya, el hecho de que, va, fíjense lo que pasó, va, de que él no quería dejar ir al ángel hasta que me bendiga, soltame, soltame, no, hasta que me bendigas. Sí, Y le tuvo que dar un su toque, ¿va? Y por eso es que cojeaba. ajá. Pero, o sea, un gran gesto, porque yo pienso que nosotros tenemos que ser así con Dios, anhelar que Dios no, no lo vamos a soltar hasta, va hijito, va, está bueno, va, te voy a bendecir. O sea, es buena cualidad. Sí, o sea, realmente tiene un significado así un poco profundo. Eh, Tal vez yo no estoy tan preparado como para decirlo, pero voy a intentar. Entiendo yo de que es la gracia prácticamente de Dios lo que quiere significar esto. ¿Por qué? Porque si se fijan, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Nosotros no nos podemos salvar. La ley vino y pues prácticamente nos enseña de que nosotros no podemos cumplirla. Nosotros no podemos salvarnos porque la ley nos culpa. Es el ayo, prácticamente, dice la palabra del apóstol Pablo, que nos va guiando y nos da a entender de que definitivamente nosotros no podemos cumplir la cabalidad. Y el que rompe una parte de la ley, rompe toda la ley entera, dice en Santiago, me parece. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Dios viendo esa situación del ser humano, bueno, obviamente él ya lo tenía planeado todo, pero eh, nos salva por medio de la gracia, por medio del sacrificio de Cristo que murió por nosotros. Entonces, ahí se puede ver de que nosotros al final ganamos, o sea, ganamos por gracia de Dios, no por nuestras obras, no porque nosotros lo hayamos merecido, sino por pura gracia y misericordia de Dios. Entonces, yo entiendo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Que al final Dios nos bendice y la mayor bendición es la salvación y vida eterna. Entonces, considero que por ahí va el tema, ¿verdad? Pero igual, nosotros nos insta la palabra a que oremos y supliquemos. Hay una parábola, no me acuerdo en qué evangelio, del juez injusto, en donde había una anciana que estaba solicitándole que le hiciera justicia y ese juez no respetaba a hombres ni a Dios, o sea, él hacía lo que quería, pero sin embargo, como la anciana le llegaba frecuentemente a suplicarle que le hiciera justicia, entonces llegó un momento que él dijo que esta señora no me va a dejar en paz, ¿verdad? Le voy a hacer justicia y así para que se vaya, ¿verdad? Entonces nos da a entender de que nosotros tenemos que orar sin cesar y pedir, o sea, y sí, debemos de pedir la bendición de Dios. Entonces quizás por ahí también puede ir, ¿verdad? Bien, entonces eh, los nombres de Dios son equivalentes entonces a la expresión de la esencia, carácter y personalidad de Dios. Entonces, por eso es que es interesante que lo podamos estudiar, porque así podemos ver cómo es Él en realidad y tener nosotros confianza, tener mayor acercamiento y poder eh, recibirlo y cuando estemos en problemas, digamos, podemos acordarnos de esos nombres para poder recibir consuelo. Quiero ver, le manifiesta tal como quiere ser conocido por sus criaturas. Entonces, sí, nosotros podemos recordar esos nombres con los que se le da a Dios, así para poder eh, recordar esos atributos, esas perfecciones de Dios. Entonces, el nombre de Dios es lo que se puede conocer sobre Él por virtud de su autorrevelación. Y aquí vamos a ver algunos de los nombres. No sé si va a quedar tiempo, creo que tal vez sí. Vamos a ver los nombres del Antiguo Testamento. El primero es Elohim, que su significado es muy poderoso. El vocablo Elohim es un sustantivo hebreo común, masculino y plural. Y esto que sea plural es interesante porque nos da a entender que son varios, o sea, y ahí vemos la Trinidad. Es como la palabra Dios.
Si se fijan, la palabra Dios está en plural porque lleva una S al final. Y no es porque sean varios dioses, sino que es un solo Dios que es trino en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, desde el principio, desde el Génesis ya nos va diciendo, porque en Génesis 1:1 es donde aparece este vocablo de Elohim. Entonces, en esta primera acepción ha sido siempre traducido en nuestra Biblia como Dios y se aplica a aquel que es objeto de adoración indistintamente como Dios de la creación. Y ahí lo podemos ver en Génesis 1:1 o como Dios de Israel en Éxodo 3:15. Vamos a leer los pasajes para tener ese contexto. En Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios, ese Dios es Elohim, los cielos y la tierra. Y bueno, una herramienta que puede ser útil para ustedes en algún momento que quieran estudiar un poco con el idioma original, es prácticamente una Biblia interlineal. Hay una página que se llama logosklogos.com, no sé si está escribiendo, logosklogos.com. Es esta. Desde aquí podemos nosotros poder ver el original y la traducción y así poder ver algunas palabritas que pueden ser de interés. Digamos en Génesis capítulo 1 versículo 1, como esto es en hebreo, el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, entonces nosotros nos vamos de derecha y vamos para allá, ¿verdad? Aquí está la traducción en Reina Valera y esta es el original en hebreo. Y eso sí que la traducción, pues, o sea, esta es una traducción palabra por palabra, por eso es que tal vez hay cosas que no se van a entender bien. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que nos interesa ahorita es esta, Dios, veámosla, es la palabra número 430 del diccionario Strong, que es prácticamente el diccionario hebreo más popular, el que más se utiliza, Strong 430, que se llama Elohim. Y aquí nos dice la pronunciación es así, Elohim, es plural, en un sentido, como una definición general, es dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. En este caso se refiere, según el contexto, al Dios Todopoderoso. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Y aquí están las definiciones de Reina Valera, que en ocasiones se le puede dar. Hay ángeles, dioses, diosas, bueno, varias, ¿verdad? Y dependiendo del contexto y de las palabras que están antes y después, así se determina, bueno, los estudiosos de hebreo, yo no estudio hebreo, pero ellos saben cómo colocar las palabras correctamente, ¿verdad? Entonces, el otro texto bíblico que es interesante ver es Éxodo capítulo 3, versículo 15. A ver, vamos a irnos para atrás. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, y esta es la palabra, el nombre de Dios, Yahvé o Yahweh, si es en inglés, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces, y dijo a un Dios, a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, este es el nombre de Dios. En el diccionario Strong es el número, la palabra número, bueno, el nombre, el número 3068, esta es la forma en cómo se escribe. Se pronuncia más o menos como Jehová, por el tema de las vocales, que en el hebreo de ese entonces pues no llevaba vocales, pero bueno, esa es la deducción que, o sea, está más que todo son en la pronunciación de las letras.
Y la definición pues es autoexistente o eterno, o sea, tiene que ver con la eternidad de Dios, de que Él existe y, y Él es, Él es. Entonces Jehová, nombre de un siervo judío de Dios. Hola. Jehová el Señor. Soy un feedback ahí. Bueno, pero ese es el nombre de Dios. En nuestro caso, pues se traduce en nuestra Biblia como Jehová, pero esa es una latinización, una traducción latinizada de la palabra. Eh, Realmente el tetragramatón son 4 letras y según los estudiosos la forma más ideal de pronunciarlo es Yahvé en español y Yahweh en inglés, si no me recuerdo bien. Pero igual, o sea, es solo para tener un contexto ahí. Otro de los nombres que tiene Dios que se da a conocer en la palabra es el que acabamos de ver, Yahweh, Yahvé, que son las letras del tetragramatón, YHWH, en inglés creo que es W aquí en lugar de B, pero no sé, o sea, si ustedes se meten a estudiar esto del nombre, va a encontrar una gran cantidad de información y de explicaciones, y por eso es que es un poco controversial en algunos aspectos. Eh, por ejemplo, los judíos mesiánicos, ellos dicen de que tiene uno que a ley pronunciarlo como debe de ser y que si no estamos adorando otro Dios, y ellos se meten, son tan radicales que al final ellos son judaizantes, o sea, no hay otra palabra. Los apóstoles y el apóstol Pablo criticó mucho de eso, de este tipo de personas que son judaizantes. Entonces, bueno, el tema del nombre es de que al final nosotros, por los hechos, por la palabra, por quién es el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, nosotros sabemos quién es Dios. Entonces nosotros no es de que estemos orando a Dios y que le digamos a Dios mi Señor y Él no sepa quién es y que rechace mi oración porque dice, no está pronunciando mi nombre. O sea, eso es hasta ridículo. Entonces, no es necesario hacer controversia con el tema del nombre. Pero bueno, aquí también se le conoce como Jehová y como Adonai, que es el Señor, pero el Señor como amo, como Señor sobre todo. Con la transcripción de YHWH de las 4 consonantes hebreas, aquí está el nombre en hebreo, que conforman el nombre propio del Dios de Israel, es la traducción de un nombre para los judíos. Y está raro esto, es la traducción de un nombre para los judíos, es prohibido, creo que está mal redactado. En virtud de para los judíos es impronunciable, lo que habíamos mencionado anteriormente, que ellos hasta la fecha es un nombre que no lo pueden pronunciar así nomás, solo en sus ritos ocultos es que lo pronuncian o a veces ni así. De hecho, he visto algunas páginas web de judíos que inclusive a Dios no lo ponen completo, le ponen un guión bajo a la I, digamos. O sea, ellos son bien así, un poco radicales, ¿verdad? Pero igual, tendrán sus razones, sus pensamientos, pero nosotros tenemos como un pensamiento más que, no sé, o sea, sí, no hay que tomar el nombre de Dios en vano, definitivamente, pero, o sea, tampoco no vamos a exagerar, ¿verdad? Como ellos. Entonces, en virtud de para los judíos es impronunciable y además no tienen vocales, lo que le mencionaba del hebreo antiguo, diciendo en su lugar Adonai. Entonces ellos prefieren llamarlo por otros nombres, por ejemplo, el Altísimo, el Eterno, el Señor, o simplemente le llaman Hashem, que es el significado, o sea, lo que quiere significar Hashem es el nombre, como quien dice haciendo referencia al nombre de Dios. Entonces ellos normalmente dicen Hashem o Adonai. Es muy probable que este inefable nombre pueda pronunciarse como Yahvé. Esto es en español. Muy probablemente de acuerdo a los estudios que han hecho los expertos, ¿verdad? En su sentido primario, YHWH significa el que existe en sí mismo, o sea, la preexistencia, eh, el ser de Dios. Literalmente significa el que es lo que Él es, como se mencionó en el texto bíblico, de que se presentó como yo soy el que soy.
Éxodo 3:14, el eterno yo soy, y Juan 8:58. Lo vamos a leer para tener un poco de contexto en eso. Éxodo 3:15, además dijo Moisés, perdón, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, ahí Jehová es Yahvé, el Dios de Abraham, y esta es otra referencia que nos da, o sea, como, o sea, para tener claro quién es Dios. Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y habla en presente porque ellos están vivos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, como dice la palabra. Me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos. En Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora aquí solo como paréntesis hago referencia a algo que oí hablar de Cash Luna, que él estaba enseñando una herejía totalmente. Decía de que como Dios, es Jehová. Entonces nosotros somos hijos de Dios, entonces ¿en qué nos convertimos? Y él decía de que nosotros somos Jehová Junior. De que éramos juniors. Ajá, y es Gran herejía. sí, es una herejía, o sea, ya hemos visto los atributos y perfecciones de Dios nosotros, y cerca, o sea, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, pero con la caída hemos perdido muchos de esos atributos. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y, en fin, es una herejía y a ese tipo de predicadores no hay que oír, ¿verdad? Bueno, y nos quedaríamos hasta aquí, hermanos, porque ya es hora, creo yo. Y pues hay bastante material todavía, pero creo que vamos a continuar en la próxima clase. Y no sé si hay algún comentario, preguntas. No, solo. Perdón, hermano Rutilio, buenas noches. Hable, por favor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Estamos bien, gracias. Bueno, lo que me impresionó a mí de esta noche es Elohim. Elohim, porque es el trino Dios que estaba desde Génesis. Y también estábamos meditando en que cuando Moisés estaba platicando con Dios, le dijo, Señor, déjame ver tu rostro. Tuvieron una conversación ellos. Entonces le dijo, mira, no, porque si tú me ves la cara, vas a morir, ¿verdad? Entonces mejor, andate que peña, y entonces yo voy a pasar. Y eso es lo más que ahí vamos a llegar, le dijo, porque entonces cuando él pasó, le puso la mano así, Dios le puso la mano, y cuando iba pasando, solo le dio la espalda, dice. Pero yo pienso que si Moisés hubiera visto la cara, si hubiera sido posible, hubiera visto la cara de Cristo. Sin embargo, pero como son niveles, pero son separados, pero, o sea, ajá, ¿verdad? Entonces, lo que me impresionó es que los tres estaban, el Espíritu Santo, Cristo y Dios Padre, está desde el principio. Sí, ahí con el tema sí, a Dios nadie lo puede ver porque sí, uno muere, ¿verdad? Dios Padre. Pero cabal, cuando hay una teofanía de Cristo, ahí sí es posible que haya un acercamiento más directo. Por ejemplo, en ese ejemplo que dimos de Jacob, aquí en Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar que había peleado con el ángel, Peniel. Y aquí el significado de Peniel es el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y uno se pregunta, o sea, si se supone que Dios no lo podemos ver, pero aquí dice que Dios lo vio, o sea, estuvieron cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, ahí era una teofanía de Cristo, o sea, Cristo sí lo podemos ver, a Dios Padre no. Entonces, quizás por ahí iba la situación también ahí, hermano. Bueno, quedamos ya con sí, bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no cerramos orando.
Ahí estamos, ¿verdad, hermano Ortega? Sí, no, está bien, hermano. Excelente. Bueno, vamos a orar entonces, hermano.